desde Washington. Bueno, pues ahí está este tema que hemos abordado ampliamente esta mañana, esta situación que el gobierno estadounidense califica como muy grave y que, bueno, pues en otros lugares del mundo se está ciertamente poniendo en duda su alcance y, bueno, ya ni se diga lo que dice el propio régimen de Irán, el gobierno de Irán, que rechaza estar involucrado en este supuesto atentado y ha calificado el anuncio de un guión prefabricado y espectáculo ridículo. En eso andamos para informarle a usted en esos extremos sobre qué es realmente lo que hay detrás de esto que se anunció por parte de las autoridades estadounidenses esta semana. Dolly Esteves, desde la capital de los Estados Unidos, te saludo, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Vaya historia, oye, y México en medio. Bueno, no en medio, México como partícipe del asunto. Sí, exactamente. Y bueno, el día de ayer me puse a tratar de averiguar qué está detrás de todo esto, porque pues la verdad es que es un poco extraño, sino por decirlo así, y hablé con una serie de fuentes del gobierno de Estados Unidos de Procuración de Justicia, que por obvias razones me pidieron no identificarlas ni por nombre o agencia, pero esta es la información que tengo de primera mano aquí en Washington sobre la supuesta conexión. Me concentré en esto de la supuesta conexión Z en el fallido complot contra el embajador de Arabia Saudita aquí en Washington. Para empezar, Carmen, la conexión de los Zetas es una fabricación de la DEA. La supuesta conexión del supuesto complot, porque no está claro si realmente hubo un complot para asesinar al embajador saudita en Washington, fue una burda invención de la DEA. Fuentes del gobierno de Estados Unidos admitieron que el informante confidencial pagado por la DEA, a quien se identifica en la acusación formal que tengo en mis manos de 21 páginas como CS1, que quiere decir Confidential Source, las iniciales CS1. Este es el tipo que dicen que se reunió mínimamente 5 veces con Arbaziar, que es el iraní estadounidense acusado de intento de asesinato y actos de terrorismo. Ellos me dijeron que estas fuentes del gobierno de Estados Unidos admitieron que no tiene nada que ver con los Zetas, el agente pagado de la DEA. Esta es una cita textual, Carmen. Los Zetas no sabían nada de esto. El informante solo se hizo pasar por Zeta, pero nunca ha estado conectado con ellos. O sea, ahí es donde yo digo que es una fabricación de la DEA. Pudo haber dicho este señor que era del cártel de Sinaloa o que era del cártel de Colombia, cualquiera, pero la DEA consideró pertinente hacerlo pasar por Zeta. El gobierno mexicano no fue informado. Consideró pertinente, fíjate, no. Pues sí, por lo que dice la acusación, ¿no? De que querían usar explosivos y los Zetas tienen entrenamiento supuestamente en el uso de explosivos y también usan armamento tipo militar. Eso es lo que dice la acusación. Entonces engranaba en esto de un complot narcoterrorista. Ahora, el gobierno, y esto es muy grave, el gobierno mexicano no fue informado. La idea de que el informante CS1 asumiera la falsa identidad de un Z no fue discutida con México. Cuando el gobierno de México se enteró, después del hecho, protestó, pues la implicación de los Zetas proyecta la imagen de una banda de asesinos internacional a sueldo, que además está conectada con el radicalismo iraní. Y la verdad es que, Carmen, por más sanguinarios que sean los Zetas hasta ahora, no han mostrado capacidad o interés en matar fuera de México, mucho menos aquí en Washington. A un diplomático, o sea, estamos hablando de un asesinato, presunto asesinato de muy alto nivel y de un impacto enorme, claro. Exactamente. ¿Para qué querrían los Zetas hacer eso? ¿Para qué querrían hacer? Exactamente. Y tampoco se les conoce a los Zetas, por más que aquí en Estados Unidos hablan mucho de eso, algún vínculo con el terrorismo iraní o islámico. Lo cierto es que México no se enteró del complot, el supuesto complot que incluía una fabricada conexión con los Zetas hasta el 28 de septiembre, cuando finalmente el gobierno de Estados Unidos le pide a las autoridades mexicanas que impidan el ingreso al país de Arbaziar, que es el acusado.
Ahora, aquí viene un aspecto interesante. Como decíamos la semana pasada, el Alejandro Poiré, que es el nuevo jefe del CISEN, estuvo aquí en Washington la semana pasada 5 días, de miércoles a domingo. Yo traté de hablar con él y me dijeron que no estaba en disposición de hablar con nadie. Él vino, según mis fuentes de Estados Unidos, estadounidenses, él, entre otras cosas, trató este asunto con la DEA, el FBI, la CIA y el asesor sobre terrorismo del presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Durante su viaje, que por cierto yo digo que fue secreto, aunque yo me enteré, a Washington, porque el CISEN se negó a dar información sobre el viaje, a dar su agenda, a pesar de que vino aquí pagado por el gobierno de México, y tiene él la responsabilidad como alto funcionario de informar sobre viajes oficiales, y nosotros como periodistas tenemos el derecho de preguntar, pero no se dio ese el caso. Sin embargo, bueno, preguntaste, pero no pudiste contactarlo y no hubo confirmación oficial de su visita, aunque tú la corroboras con tu propia información. Sí, en Estados Unidos la corroboran las fuentes las agencias con las que se entrevistó, y de hecho se entrevistó con los jefes. La DEA me confirmó ayer que se entrevistó con Michelle Leonhardt, que es la administradora de la DEA. El FBI me confirmó que se entrevistó con Mueller. La CIA no me confirmó que se entrevistó con el nuevo jefe de la DEA, perdón, de la CIA. Pero yo me enteré que sí se entrevistó con él y con el jefe de la Casa Blanca. Entonces es un hecho de que estuvo aquí, es un hecho de que vino a lo que vino, y es un hecho de que trató el asunto de cómo la DEA, el agente pagado por la DEA CS1 se hizo pasar por Z, y se molestó el gobierno de México por esto, y ahorita te digo por qué. Esa es la razón por la cual la acusación no menciona a los Zetas, que desde el primer día yo dije, ¿por qué no mencionan a los Zetas? Porque todo el mundo estaba aquí diciendo extraoficialmente que eran los Zetas, los periódicos, los funcionarios con los que uno hablaba, y de hecho ayer me volvieron a decir, sí, eran los Zetas, o sea, se hizo pasar por un Zeta. Esa es la razón por la cual la acusación no menciona a los Zetas, o el lugar donde se entrevistó este señor iraní, estadounidense, en México, Arbasiar, con el CS1, la fuente confidencial de pagada de la DEA. Pero según trascendió aquí, las entrevistas fueron en Reynosa, Tamaulipas. Arbasiar vivía, ahorita estaba en la cárcel en Nueva York, en Texas. Tenía 30 años viviendo en Texas, entonces conocía bien la frontera, y al parecer cruzaba la frontera y se reunía con CS1 en Reynosa. Cuando pregunté a una fuente de Estados Unidos por qué no se mencionó a los Zetas, me respondieron, y esto es importante, quisimos que México no fuera el enfoque, sino Irán. Además, mencionar a los Zetas hubiera dado lugar a que se les identificara como narcoterroristas, algo que a México le disgusta, está en desacuerdo. Y como dije, un funcionario de la DEA sí confirmó esa entrevista de Poiré con Leonhardt, la administradora de la DEA. Y el efusivo agradecimiento que escuchamos de boca del procurador Eric Holder el martes cuando dieron a conocer la acusación contra Arbasiar, el agradecimiento a México, fue con la intención, y ayer volvió a decirlo Hillary Clinton, que incluso había hablado con Patricia Espinosa, la canciller, para agradecerle la colaboración mexicana, es para tratar de limar las asperezas que sí causó esto. O sea, 1998, o sea, entre paréntesis aquí, hay que recordar que el FBI y aduanas montó un operativo en el que se entrevistaron bajo cubierta con una serie de bancos, y de ahí surgió la operación Casablanca, que enfureció mucho al gobierno de Cedillo. Esto no es exactamente igual, pero es el mismo método, las mismas técnicas
de usar a individuos que ellos controlan, en el caso este es CS1, que no identifican, incluso no me quisieron decir ni siquiera si era mexicano, aunque sí la acusación dice, eso es lo que dice la acusación, y traduje el párrafo: CS1 es una fuente confidencial pagada. Previamente CS1 fue acusado en conexión con ofensas relacionadas al narcotráfico por las autoridades de un cierto estado de Estados Unidos, o sea, no dan el nombre del estado. A cambio de la cooperación de CS1 en varias investigaciones sobre narcóticos, las acusaciones fueron desechadas. En el pasado, CS1 ha proporcionado información confiable y corroborada independientemente a agentes de Procuración de Justicia federales de Estados Unidos. Además, CS1 ha sido pagado por funcionarios de Procuración de Justicia federales en conexión con el trabajo que ha realizado. En otras palabras, CS1, Confidential Source 1, que quiere decir fuente confidencial 1, es un agente pagado de la DEA. Y la DEA fue la que le dijo: hazte pasar por Z. ¿Y le pagó para eso? ¿Y le pagó para eso? Sí, claro, sí, la debe haber pagado mucho porque estaba arriesgando su vida. No dicen dónde vive, pero yo deduzco por la lectura que hice de la acusación y todo lo que como se refieren a este individuo, que vive aquí en Estados Unidos y que quizás haya cruzado la frontera en Reynosa, en Tamaulipas, para reunirse con el iraní. Y fueron tres viajes del iraní, el último bastante extenso del 17 de julio, del 14 de julio al 20 de julio, y ahí se reunió en varias partes. De México parece ser que salió a Irán, y después se hicieron las transferencias de dinero a una cuenta que también era una cuenta falsa fabricada por el FBI, donde se depositó ese dinero. El primer encuentro entre CS1 y el iraní fue el 24 de mayo, y a partir de eso se reunieron nuevamente el 23 de junio, y el 14 de julio, el 17 de julio y el 20 de julio, cuando él viaja a Irán. El 28 de septiembre viaja a México y es rechazado por las autoridades mexicanas a petición del gobierno de Estados Unidos, y le dicen que lo mande a Nueva York, y en Nueva York ya lo estaban esperando los agentes para arrestarlo. Bueno, y sí, es muy grave y además va totalmente, diametralmente en contra de la posición de México, de que en México existe narcoterrorismo. O sea, lo hemos visto muchas veces, lo han rechazado. Entonces, la simulación de la DEA de que este individuo, agente pagado por ellos, CS1, era un agente de los Z, va completamente en contra de la posición del gobierno de México, de que no hay narcoterrorismo en México, y que los grupos son meramente carteles del crimen organizado que buscan ganancias y que no tienen intenciones o motivaciones ideológicas. Y bueno, mucho menos con el radicalismo islámico, y ahí está la negativa tan categórica del gobierno iraní. Y aquí, Carmen, muy poco se cree en el cuento, porque además el día de hoy, por ejemplo, el New York Times ya saca un perfil muy completo del individuo Arribaciar, que si tú lees el perfil dices: este señor es simple y llanamente incapaz de armar cualquier complot. Es un tipo que lleva 30 años aquí, ni siquiera es musulmán, lo describen amigos y vecinos como una persona totalmente incompetente, incapaz incluso de organizar su propia vida privada, y que nunca mostró indicios de ser un extremista, mucho menos un extremista con intenciones de un complot de un altísimo perfil, que de hecho de haberse llevado a cabo, o de hecho existir ese complot, hubiera sido un acto de guerra, obviamente, ¿no? Sí, es como lo están planteando el gobierno estadounidense. O sea, tú lo dices, si hubiera ocurrido, bueno, aquí estamos frente a un gran asunto, que es
la versión oficial de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que ha asumido como buena también el gobierno mexicano, si nos atenemos a la conferencia de prensa del funcionario Ventura. Esa versión oficial de los hechos nos habla de que hubo un intento de complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, y que en ese complot habrían participado este agente CS-1 que el gobierno estadounidense identificó como un Z. Sí, así es. Entonces, el gobierno de Estados Unidos dice, aquí hay un señor que yo afirmo que es un Z, que se puso de acuerdo con un señor de nombre Arbabsiar para asesinar al embajador de Arabia Saudita. Y gracias a nuestra inteligencia y a la colaboración de México, evitamos que eso sucediera, y es un gran asunto. Pero consideramos que es muy grave que se haya intentado hacer tal cosa, lo consideramos un hecho de guerra que se le está atribuyendo al régimen de Irán, y eso les da pie para decir, pues eso va a significar represalias mayores contra el régimen de Irán. Iremos por la vía diplomática, iremos por la vía económica, no descartamos ninguna otra posibilidad, se puede uno imaginar el tema militar. Y bueno, pues la consecuencia de lo que está anunciando el gobierno estadounidense es que van a tomar mayores represalias, en este caso contra Irán. México queda atrapado en esta circunstancia porque la versión estadounidense, que es calificada como una patraña por parte de Irán y que es calificada como un hecho de guerra por parte de Estados Unidos, coloca a México en una situación sumamente incómoda, porque el personaje SC-1, que el gobierno estadounidense dice que era un Z o que es un Z, tu información, Dolia, desde el corazón de la información en Washington, te dice que esta idea o que esta afirmación de que este personaje era un Z o es un Z es una fabricación de la DEA, que en realidad este personaje CS-1 es un agente pagado por la DEA a quien se le dijo que se hiciera pasar por Z. Y eso le da pie, en la otra cuestión colateral, a muchos en Estados Unidos, algunos republicanos, para decir nuevamente, México se está convirtiendo en el lugar más riesgoso y un asunto de altísima gravedad, que alimenta ideas de que, bueno, pues a lo mejor hay necesidad de tomar mayores medidas, como las que el señor Perry ha lanzado pues muy peregrinamente, pero que están ahí en el discurso político de los Estados Unidos, de que hay que incluso pensar en una incursión en territorio mexicano. Así que por las dos vías este asunto tiene el efecto de recrudecer las acciones contra Irán y de alimentar un discurso para México que coloca a los Zetas como miembros de el narcoterrorismo. Fíjate, Dolia, qué cóctel. Sí, increíble, de verdad, porque o sea, el hecho de que es un agente pagado por la DEA está en blanco y negro en la acusación formal de 21 páginas que firma el agente especial del FBI, Robert Wolosin, que es el que realizó la investigación. Ahí dice claramente que este señor que tiene una gran credibilidad porque les ha dado otro tipo de información y que ha sido corroborada independientemente, es un agente pagado por la DEA. Que opera en territorio mexicano, que ese es otro tema. Ah, sí, claro, opera en territorio mexicano. Ellos no pagado dicen por la DEA y operando en territorio mexicano. Bueno. Sí. Y él fue el que dijo, yo soy un Z. Y le pregunta a Arbibasiar, ¿ustedes tienen capacidad de usar explosivos? Sí, claro que sí. Y entonces de ahí, ¿y dónde quieren que los matemos? Le dice el agente de la DEA, el agente pagado de la Z. Bueno, queremos que los Zetas asesinen al embajador de Arabia Saudita en Washington. De preferible a él solo, pero si no, bueno, y le dice el otro, el agente de la DEA, bueno, él va 2 veces a la semana a un restaurante muy céntrico, muy conocido en Georgetown. El restaurante fue identificado como Café Milano.
es un restaurante de 5 estrellas donde va toda la clase política y diplomática de Washington. Ahí vas una noche y te encuentras senadores, al jefe de la Reserva Federal, a Hillary Clinton, a todos estos. Bueno, pero eso es medio arriesgado, le dice el agente de la DEA, porque podría haber otros víctimas, ¿no? Es un restaurante que generalmente sienta a 100, 150 personas por noche. Entonces le dice, bueno, no sería lo ideal, pero si tienen que morir algunos senadores, pues ni modo, le dice. Eso le responde Abivaciar a CS1. Entonces, bueno, de ese pelo la cosa, ¿no? Y las fuentes de información confidencial a las que yo consulté en el gobierno de Estados Unidos me dicen, los Zetas no sabían nada de esto. El informante solo se hizo pasar por Zeta, pero nunca ha estado conectado con ellos. Y yo le pregunté, bueno, dicen que él fue acusado, porque la acusación formal dice que lo acusaron de delitos relacionados con el narcotráfico en un estado de la Unión Americana que no identifican. Y dice, sí, pero no era con los Zetas con los que trabajaba. Entonces, la cuestión de los Zetas es que aquí la inteligencia de Estados Unidos, la DEA, tienen esta idea de que los Zetas, pues sí son sanguinarios y todo, pero que de alguna manera... Oye, que eso no está duda, ¿eh? No hay duda, pero de eso a decir que son una banda internacional a sueldo, de asesinos a sueldo con vínculos al extremismo islámico, eso ya es otra cosa, que lo prueben. Y la manera en como lo quisieron montar es mandando un agente pagado de la DEA haciéndose pasar por Zeta. Y estos señores republicanos ayer de inmediato ya pidieron que el gobierno de México reconsidere su relación diplomática con el gobierno iraní en base a una fabricación de la DEA. Sí, qué barbaridad. Bueno, pues Dolia, hasta aquí lo dejamos, si te parece bien. El tema es sumamente delicado, por supuesto. Vamos a seguir de cerca el asunto porque en Estados Unidos, como decíamos, pues se convierte ya en tema de discurso del propio Obama, que está anunciando que prepara castigar a Irán por haber planeado estos atentados en Washington contra el embajador de Arabia Saudita y los otros elementos de información. Así que, pues así están las cosas, Dolia. No perdamos la comunicación y estamos en contacto como siempre contigo. Muy buenos días. Buenos días a ti y al auditorio, Carmen. Gracias y buenos días. Bueno, en la misma sintonía de lo que Dolia Esteves nos está informando, también hay otras informaciones en la prensa mexicana. Algunos están retomando lo que dice Stanford y algunos otros expertos. Hoy el diario Reforma, por ejemplo, habla del tema también. Dice que la operación que puso al descubierto un presunto complot iraní contra el embajador saudí en Washington planteó la interrogante de que cárteles mexicanos puedan apoyar actos terroristas en Estados Unidos. Sin embargo, esto es improbable, dado que iría en contra de los intereses de los narcotraficantes, estimaron Stanford y algunos expertos citados por Reforma. Los cárteles están movidos por intereses económicos a largo plazo. Además, las cooperaciones de inteligencia entre México y Estados Unidos y las represalias que este último podría tomar en contra de los grupos que participen en un ataque en su territorio hacen de un atentado planeado u organizado desde México muy poco probable, afirmó la agencia. Estas no son organizaciones que buscan hacer dinero fácil o involucrarse en proclamas políticas violentas de otros. Los cárteles mexicanos ya enfrentan sus propios problemas, como las batallas entre ellos y contra el gobierno. Cualquier incursión en el terrorismo internacional sería malo para sus negocios, se lee en este análisis de Stanford. El análisis fue elaborado luego de que Estados Unidos afirmara que había desmantelado, junto con las autoridades mexicanas, un intento de atentado contra el embajador de Arabia Saudita en Washington, organizado desde Irán, y que fue descubierto gracias a que un agente encubierto de la DEA fingió pertenecer a una organización delictiva mexicana. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, reveló que Mansour Arbaciar, iraní de 56 años, naturalizado estadounidense, estuvo en contacto con ese agente encubierto. Arbaciar fue detenido el 29 de septiembre en Nueva York tras ser regresado por el Servicio de Inmigración mexicano, que no le permitió ingresar. Las autoridades estadounidenses no identificaron al cártel con lo que se identificó al agente secreto, aunque algunos medios mencionaron a los Zetas. Stanford señala la improbabilidad de un atentado fraguado desde el país debido a la actividad de inteligencia que Estados Unidos tiene en suelo mexicano, con agentes de la DEA, la CIA y el FBI monitoreando cualquier amenaza. Como regla general, dice la agencia,
la presencia de algún ciudadano iraní en América Latina provoca la alerta del gobierno estadounidense. Cuando esto ocurre, Estados Unidos pide a los países reforzar la seguridad y monitorear al personal y empresas en la región. Lo mismo ocurre con organizaciones que tienen un historial de actividad terrorista como Hezbollah. Y bueno, pues sigue parte de esta información que usted podrá también revisar en la prensa mexicana, pero con lo que nos ha dicho Dolly Esteves, con el recuento inicial que hicimos esta mañana para usted, bueno, pues nos podemos dar cuenta de los alcances que tiene esta información dada a conocer en esta semana por parte del gobierno de los Estados Unidos.